miércoles del corazón conversando con el doctor Ángel González Medina sobre la aspirina, su uso y contraindicaciones. Nuestras líneas están abiertas para ustedes. Pueden comunicarse a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, hay mucha información a nivel popular sobre el uso de la aspirina. La gente recomienda y se va de boca en boca la medicación de la aspirina. Tómate una aspirina diaria, que eso te va a prevenir que tú tengas un infarto. O a partir de cierta edad debes comenzar a tomar aspirina para que evites complicaciones de salud. Háblenos un poquito sobre esto para que la gente desmonte algunas creencias con relación al uso de la aspirina. Sí, yo creo que esa pregunta tiene una validez extraordinaria. Fíjate, las guías de manejo establecidas por los organismos internacionales que trazan las pautas de cómo usar los fármacos y cómo tratar las enfermedades, como el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología. Al 2016 se recomendaba que aquellos pacientes que tuvieran entre 40 y 59 años, que tuvieran un riesgo cardiovascular calculado con una fórmula que hay, una ecuación, de acuerdo a la edad y los factores de riesgo, se le podía recomendar la toma de una aspirina de 81 miligramos, que es la dosis estándar que se recomienda para esto. Sin embargo, cuando se hizo una revisión que pidió el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, porque lo que se observaba que no había un beneficio tan importante, y hay una publicación de abril de este año, precisamente del Colegio Americano de Cardiología, donde se hizo un consenso y se establece claramente que aquellos pacientes que tengan entre 40 y 59 años de edad, que no tengan síntomas ni evidencia de enfermedad cardiovascular, signos, Sí. hallazgos, no está recomendada el uso de aspirina porque sus beneficios son muy mínimos. Al contrario, puede haber riesgo de sangrado o riesgo de efectos secundarios importantes. De todas maneras, siempre lo más importante es que el médico tome la decisión, no el paciente, no el vecino, no el amigo, no el que se encuentra con él en la sala de espera, en los hospitales y en las clínicas, sino Claro. el médico. Y obviamente el médico tiene que hacer un papel de juicio, de cuidado adecuado de los pacientes y poder hacer la evaluación que necesita ese paciente antes de decir sí o no necesita la aspirina. Usted puede decirle de entrada, no, tenemos que evaluar su condición de riesgo en primer lugar y sobre todo si usted tiene síntomas o signos. ¿Y cómo logramos determinar eso? Bueno, haciendo estudios clínicos. Usted puede hacer una sonografía de las arterias carótidas o de las arterias que están en las piernas, que también en las femorales y las ilíacas, que generalmente a veces empiezan más temprano, a veces no. Se considera que es más temprano, mayormente más frecuente que aparezca enfermedad aterosclerótica en las extremidades inferiores, en las arterias de las extremidades inferiores, que en las carótidas. O si hay alguna evidencia desde el punto de vista ya de evaluación cardíaca, en la que nosotros podemos en este caso sí iniciar la terapia con aspirina, porque ahí sí se ha demostrado que realmente usted puede prevenir el desarrollo de un evento cardiovascular, ya sea un infarto o ya sea un evento vascular cerebral, es decir, una trombosis cerebral. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que pudiéramos quizás más temprano dar aspirina? Esto es bueno que uno lo diga. El paciente diabético. El paciente Diabético o diabético y fumador. ¿Y por qué? Porque el diabético tiene un riesgo aumentado muy, muy alto para desarrollar enfermedad cardiovascular porque va dañando los vasos sanguíneos. Y un diabético que está asintomático puede tener enfermedad, sí, aunque quizás no tenga los 60 años, se considera la Sociedad Europea, que sí, el Consenso Europeo, que a partir de los 60 años debe tomarse una aspirinita. Pero un paciente que ya tenga 20 años más de diabetes, entre los 40 y los 50 años, probablemente ya tiene enfermedad y ese paciente habría que valorar su riesgo cardiovascular. El paciente que tiene un 20% o más de riesgo calculado, que es un paciente de riesgo alto, de acuerdo a los diferentes tipos de score de riesgo o de ecuaciones de riesgo, en estos pacientes sí estaría indicado, y sobre todo por el dato de que ya son pacientes que no solamente tienen un alto riesgo, sino que es muy probable
y también tenemos que evaluar en ese caso si ya existe realmente enfermedad clínica o no en su sistema cardiovascular. Usted ha especificado dos cosas y por eso me parece interesante esta siguiente pregunta. Usted ha dicho, si usted es un paciente o una persona que no tiene ningún factor de riesgo ni ninguna evidencia de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, no es recomendable que tome la aspirina. Pero si tiene riesgo, si es paciente diabético, tiene riesgo de una enfermedad cardiovascular, pues entonces sí se recomienda el uso de la aspirina. Y con un riesgo calculado, basado en la edad. Claro. Hay unos cálculos que usted hace, que son sencillos, eso en cualquier computadora o hasta en el celular usted lo tiene, y en base a la edad, el nivel de colesterol, si es diabético o no, si es fumador o no, va aumentando el nivel de riesgo. Entonces en esos pacientes sí, ya uno puede comenzar más temprano. Y si hay evidencia, sobre todo porque hay personas que pueden tener evidencia de enfermedad antes de los 60 años. Bien, entonces la pregunta sería, doctor, ¿cuál es el efecto o cómo actúa la aspirina en el organismo? Que se recomienda en personas sanas no hacerlo y en personas que tienen ciertas condiciones sí. Sí. Fíjate, uno de los efectos más importantes es su efecto antitrombótico. La aspirina evita que las plaquetas se peguen, se activen y se peguen, se adhieran una a otra. Y esto evita que se puedan formar coágulos, no solamente en los vasos sanguíneos dentro de la cavidad cardíaca, sobre todo si hay alguna condición que así lo determine. Entonces, por esta vía, por ejemplo, tú puedes tener una placa de aterosclerosis en una arteria, pero si tú evitas que las plaquetas se peguen en esa placa, porque muchas veces la placa está erosionada o se rompe, eso tú evitaría que tener un evento, y eso se ha demostrado claramente que de entrada la aspirina reduce por lo menos en un 20% la probabilidad de tener un evento cardiovascular en esos casos. Y además lo ha demostrado claramente durante varios años, durante múltiples estudios, donde ya eso es la prevención secundaria que tiene un impacto muy importante en la reducción de eventos cardiovasculares. Sobre todo en Estados Unidos hay mucha preocupación con esto porque ellos tienen alrededor de 650,000 eventos cardiovasculares al año. Entonces estamos hablando de un impacto clínico importante. Claro. Uno de cada 4 personas se muere de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos, y en nuestro medio andan en el mismo nivel o más, 30%. Las últimas cifras que teníamos de mortalidad cardiovascular. Entonces, esto tiene una importancia capital y uno entiende por qué la gente se preocupa de tomar aspirina, porque además la aspirina tiene un efecto de antiinflamatorio, y siempre tú sabes que se ha asociado de que el proceso de aterosclerosis es un proceso de tipo inflamatorio, porque es una respuesta a la introducción de un cuerpo extraño a las paredes de las arterias, como lo es el colesterol, y que va generando un proceso de inflamación en la que ella pudiera intervenir modulando el mismo proceso de inflamación. Bien, 809-682-9850 es la línea nacional de contacto en cabina y 833-380-0062. Usted puede llamar y hacer cualquier pregunta de tema de cardiología al doctor Ángel González Medina. Hoy estamos hablando específicamente del uso de la aspirina y las contraindicaciones, porque usted debe tener cuidado a la hora de comenzar a tomar este fármaco. Doctor, y usted hablaba de, por ejemplo, los pacientes pediátricos. En el caso de las pacientes embarazadas, ¿pueden tomar aspirina? Sí. Para situaciones especiales, por ejemplo, la aspirina, podemos usarla como preventivo para el desarrollo de preeclampsia en las embarazadas que tienen hipertensión o que ya han tenido un evento previo. Hoy día también se utiliza cuando hay un bajo crecimiento del feto, porque la aspirina puede mejorar el flujo sanguíneo hacia la placenta. Siempre se ha hablado de la posibilidad de que pueda tener efectos secundarios sobre el bebé. Esto no es tan común, y sí se ha hablado de una condición que todavía eso no está lo suficientemente claro, si realmente está asociado con la aspirina, aunque se ha visto. Es algo que se llama como gastroquisis. Es una especie como de un hoyito que le sale cerca del ombligo, por donde pueden los intestinos, por una especie de modificación que ocurre en los intestinos, entonces pueden ahí pasar. Y eso se ha asociado no solamente con aspirina, sino con otros fármacos, pero eso todavía no está lo suficientemente demostrado.
Se ha pensado en la posibilidad también de las hemorragias. Y sí, si hay antecedentes de que es embarazada, tiene mayor probabilidad de sangrar durante el parto y que pudiera haber hasta pequeñas hemorragias intracraneales en el niño, eso sí debe tomarse en cuenta. O sea, que debe siempre ser con la observación del médico, seguimiento, evaluando, ¿verdad?, los riesgos, viendo, ¿verdad?, el contenido de plaquetas de estos pacientes y especialmente pues en esos dos casos se ha demostrado que se puede comenzar a usar después de las 12 a 16 semanas de embarazo. Bien, doctor, la gente no suele ir a emergencia o una consulta con el especialista por un dolor de cabeza, un dolorcito de cabeza, mucha gente dice, o por una fiebre en primera instancia. Entonces lo que hace es que tengo en casa una aspirina y me la tomo. ¿Es correcto hacerlo o pongo algo en riesgo? No, tú puedes, si no, tú no tienes riesgo, no eres alérgico, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta si eres alérgico o no. O tienes algún problema de sangrado, una gastritis hemorrágica, o está sangrando por vía de la vejiga. Hay que tener mucho cuidado en ese caso, sí. Pero no creo que una aspirina tampoco va a provocar tanto daño. Sobre todo, fíjate, una condición en la cual se recomienda mucho y la gente lo hace Sí. De manera, ¿verdad?, en libertad. Tú sabes que se ha establecido claramente que cuando un paciente tiene un dolor torácico, un dolor en el pecho, sospechoso de un infarto, es indicativo dar a masticar una aspirina y eso puede salvar vidas inclusive. Entonces, porque la aspirina actúa rápidamente y puede intervenir sobre un coágulo que se esté formando en una arteria. En este caso se permitiría que la gente lo haga y hay que hacerlo desde temprano porque el beneficio puede ser mejor que cualquier problema que pueda tener el paciente. Y muchas veces se puede evitar el desarrollo del propio infarto o que el evento sea más importante de lo que pudo haber ocurrido. Claro, no siempre se logra eso, no siempre el organismo tiene la misma respuesta y evidentemente lo que sí no debe usar aspirina per se por cualquier molestia, sino acudir a su médico porque muchas veces hay dolores en el pecho que no son relacionados al corazón, sino con un proceso de inflamación del esófago o una úlcera o una gastritis. Esto la gente debe tener un poquito de cuidado. Claro, aquellos pacientes que ya conocen que hacen, por ejemplo, angina de pecho, o que ya han tenido un evento cardiovascular y que saben que tienen riesgo alto para su médico, su cardiólogo le ha comunicado que tiene un riesgo alto para volver a tener un nuevo evento, entonces ese paciente sí debe tomarse su aspirina. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Adelante. Buen día. Sí, a preguntarle al doctor, yo me tomé la presión en la mañana con un aparatico que tengo y me da 99, 67 y 62, esos tres numeritos, y tengo el cuerpo caído, como sin fuerza, como durmiéndome. ¿Usted toma medicamentos para la presión? Sí, yo tomo medicamentos para presión porque mi presión es alta, pero se me está como bajando últimamente. Quédese el mismo. Mire, una cosa importante, puede ser que a usted tomar su medicamento le esté bajando más la presión. Hágase tres mediciones, pero si usted se siente así muy floja, entonces lo más importante es que tome suficiente líquido, levante las piernas, si puede tomarse una bebida caliente, un chocolate, una taza de leche caliente, pues eso le va a ayudar. O algo, un té con canela, le puede ayudar porque eso crea un estímulo adicional que hace que su presión se eleve hasta que usted visite a su médico y le controle adecuadamente la presión. Bien, 809-682-9850 para que usted pueda consultar con el doctor Ángel González Medina cualquier inquietud que tenga de tipo de cardiología. También 833-380-0062 y usted puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí estamos haciendo una transmisión en vivo y usted puede dejarnos sus preguntitas. Nos escribe Daris Alexander. Un saludo para Daris Alexander, que siempre está en sintonía con Cátedra Médica. Y él pregunta si la aspirina es buena para la sangre y la erección. Él quiere saber eso. Adelante, doctor. No, es un antiagregante plaquetario, no tiene uso para esto, aunque puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, pero no es un efecto tan tangible que uno pudiera decir que puede asociarse con un efecto de beneficio, aumentar
la erección. O sea que realmente su efecto es antiagregante plaquetario fundamentalmente. Bueno, ya usted escuchó, doctor. Entonces, ¿cómo determinar la dosis de aspirina que necesita un paciente? ¿Cuáles son las pruebas que hace el doctor? ¿Cuál es el criterio para poder entonces marcar esa medicación en el paciente? No, realmente cuando hablamos de prevención, la dosis establecida es que debe ser menos de 100 miligramos y como existe ya 100 miligramos o menos, y como existe ya la dosificación de 81 miligramos, y es muy raro que esta aspirina de 81 miligramos cause efectos secundarios importantes, rarísimo. Por eso ese 81, la llamada aspirina pediátrica, Sí. que sirve para el adulto, obviamente, es la recomendada. Claro, para otras condiciones, por ejemplo, pacientes que necesitan ya como un efecto antiinflamatorio o analgésico, pudiera ser una aspirina para un adulto de 325 miligramos, por ejemplo, para una artritis o para otras condiciones. Ya en ese caso, ya no como prevención, sino como tratamiento, entonces sería una tableta de 325. Sabemos que antes inclusive habían dosificaciones de 500 miligramos, pero si usted tiene algún efecto negativo, entonces debe evitar esa dosificación alta. Bueno que la gente sepa que, no sé si se ha modificado su formulación, pero el Alka-Seltzer tenía aspirina. Tenía aspirina. Y por eso servía hasta para la resaca, ¿verdad? Hablando de resaca, doctor, hay gente que se toma su aspirina porque le duele la cabeza Sí. y después se dan su traguito de cerveza, toman su alcohol, su bebida social, como dice la gente. ¿Esto es recomendable? ¿Puede tener algún riesgo para la salud? Bueno, no habría ningún riesgo. Riesgo sí es para los pacientes que ya son intolerantes, que no toleran bien la aspirina, en la que se puede irritar su vía digestiva, especialmente estómago y esófago, y que entonces puede ser que tenga efectos secundarios más importantes. Esto tiene una importancia capital, porque fíjate, por ejemplo, en la artritis o en los niños que sufren afección reumática, fiebre reumática o cardiopatía reumática, nosotros usamos dosis más altas de aspirina. Pero ya estos son casos muy, muy especiales en los que se necesita un efecto antiinflamatorio muy importante. Y esto no es lo común. Y el efecto de la aspirina, si una persona toma alcohol después de tomarse esa aspirina, ¿no queda sin efecto? Valga la redundancia. No necesariamente, porque el efecto de la aspirina es rápido. Ok. En media hora tú debes estar teniendo ya efectos de beneficio. Entonces, claro, si él no tiene ninguna irritación gástrica, que el alcohol vaya a potencializar eso, entonces obviamente claro que no debe usarla. Lo mismo pasaría para aquellos pacientes que tienen hepatopatía. O sea, una enfermedad con hepática enfermedades hepáticas importante, que entonces generalmente se acompaña de reducción del número de plaquetas. Entonces estos pacientes pueden sangrar mucho más fácil también. Bien, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina, como es costumbre cada miércoles del corazón aquí en Cátedra Médica. Hay varios. Los más usados son, el tradicional, que es el score de riesgo de Framingham, basado en un estudio que se hizo en Estados Unidos y que se ha seguido a través del tiempo. Y más en los últimos años, después del 2013, apareció el calculador de riesgo, lo que se llama el pool de cohortes. O sea, no solamente se utilizó el Framingham, sino otros estudios, que es muy utilizado en los Estados Unidos, y que solamente la diferencia que esto tiene es que separa a los pacientes nada más, de acuerdo a la raza, en dos grupos, en negros y blancos. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos una tendencia mucho a usar el score de riesgo europeo, porque es un score de riesgo que se puede aplicar muy fácil, incluso la misma persona, porque es a colores. Okay. Entonces, en base a los factores de riesgo que tenga el paciente. Como una tablita. Sí, Okay. incluyendo la edad, la persona puede, sin necesidad del médico, verlo. Y eso lo puede ir a Google y buscarlo. ¿Cómo lo busca la gente para que quienes nos escuchan, si le interesa? Score de riesgo cardiovascular. Score de riesgo puede poner, cardiovascular. O el europeo, de la Sociedad Europea de Cardiología. Y salen esos scores de riesgo tanto para hombre como para mujer. Lo mismo con los americanos. Por ejemplo, está el de Framingham. Ahí está, si lo puedes ver ahora. Sí. Y entonces está el de Framingham, incluye la edad, el sexo, el nivel de colesterol bueno, el nivel de colesterol total,
¿cómo se llama? Si es diabético o no, si tiene intolerancia a la glucosa o no, si es hipertenso y está siendo tratado. Por ejemplo, si nosotros vemos un ejemplo acá que yo acabo de bajar al celular, usted puede bajar ese calculador de riesgo y usted puede calcular su riesgo. Por ejemplo, un individuo que es masculino, por ejemplo, tiene un colesterol total de 150, tiene una edad de 40 años, tiene un colesterol bueno de 60, muy bueno, tiene una presión arterial sistólica de 168, no está tomando, sí, está tomando tratamiento, es diabético, pero no es fumador. Entonces tú puedes, de acuerdo a la edad, ese riesgo te puede variar, porque es lo que yo siempre digo. Claro. Mientras más edad tú tienes, tu riesgo El aumenta riesgo más. aumenta. Entonces, ese individuo a 10 años tiene un riesgo de 1.7%. Cuando tú lo calculas por la mujer, por la edad que tiene. Si tuviera todos esos factores de riesgo a los 60 años, probablemente que es un individuo de riesgo moderado alto o alto ya, porque es diabético, Claro. es hipertenso, no está controlado. Muchas complicaciones. Tiene muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Varía con la edad, pero esto el médico lo puede tener en su computadora, en su escritorio, lo puede tener en su celular, e incluso sirve mucho para educar al paciente, inclusive no solamente eso, sino inducirlo a que haga cambios en su estilo de vida y que trate de mantener un tratamiento adecuado y control de su factor de riesgo, porque tú le puedes demostrar ahí mismo, decirle, mire, y ahora bajamos la presión a 130. Bueno, la diabetes no va a cambiar, pero el colesterol bueno sigue igual, el colesterol total bajó. Sí, claro. Y a pesar de que usted tiene, a esta edad, fíjese cómo su riesgo bajó a tanto por ciento, lo cual indica que su riesgo a tener un evento se aleja. Y eso al paciente debe estimularlo, ¿verdad? Hacer las cosas como Dios manda. ¿Y cómo usted disminuye ese riesgo a tener un evento cardiovascular, una enfermedad cardiovascular? Pues yendo con los especialistas que están capacitados para darle la atención que usted merece. El doctor Ángel González Medina es uno de ellos y usted lo puede encontrar en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la Abraham Lincoln. Allí usted puede hacer su cita al 809-541-0455 y también al 829-642-4473. Doctor, volviendo un poquito a la orientación a la audiencia, ¿hay un momento del día recomendado para tomar la aspirina en que es recomendado hacerlo en esa hora? Sí, mira, se prefiere realmente tomarlo en la cena, con la cena. En la noche. Menor irritación gástrica, número uno, pero no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en las primeras horas de la madrugada es que se considera que la sangre es más espesa. En ese momento, porque están más activados los factores de coagulación, entonces se recomienda que puede ser mucho más beneficioso tomarlo a esa hora que en otra hora. Claro, cuando los pacientes a veces te dicen, bueno, es que yo ceno muy poco, generalmente no ceno, lo que me tomo es un jugo, digo, bueno, pues tómeselo por lo menos con el almuerzo. Con el almuerzo en aquellos pacientes que pueden tener riesgo. Y ahí es importante recalcar que a veces, por ejemplo, la aspirina hay aspirina, tabletas que tienen antiácido. Ah, bueno. Que son como un protector gástrico. Sin embargo, para el paciente que ya tiene enfermedad, no se recomienda porque esto puede, como quiera, tener efectos secundarios. Bien, ¿y el efecto de la aspirina? ¿Qué tiempo dura ese efecto en el cuerpo, en el organismo? Sí, si tú estás tomando aspirina de manera crónica, se considera que si tú vas a ser sometida a una cirugía o un procedimiento cruento de intervención en tu cuerpo, entonces esa aspirina debe suspenderse mínimo por 5 días. Por 5 días para que desaparezca el efecto de reducción de la actividad plaquetaria y no haya un mayor sangrado. Si te vas a hacer un procedimiento dentario que implique, ¿verdad?, una cirugía o sangrado. Desde ese procedimiento hasta una cirugía, porque el sangrado puede ser muy importante. Uno recomienda, puede ser entre 5 y 7 días, pero un mínimo de 5 días. Por eso es importante que el paciente informe a su odontólogo tomando, o claro, al doctor que le va a atender en algún proceso quirúrgico lo que usted está tomando para que no ponga en riesgo su vida. Inclusive cuando va a una cirugía, nosotros siempre le preguntamos, y debemos preguntarle, y el anestesiólogo también lo hace, ¿usted es alérgico a algo? Bueno, pero las personas dicen, bueno, yo no soy alérgico a nada. ¿Usted ha tomado aspirina? No. Entonces, eso deja una fisura, dice, bueno, él no es alérgico,
pero él nunca ha tomado aspirina o nunca se ha puesto penicilina. Entonces hay que tener el cuidado suficiente porque a lo mejor después de la cirugía o durante la cirugía tú puedes usar un antibiótico porque encuentras datos para tratar al paciente. Entonces tiene que tener pendiente que si ese paciente no ha usado un fármaco antes, tener el antagonista en ahí para actuar inmediatamente. Por Eso si es muy cualquier importante, cosa pasa, claro. Doctor, entonces ya ha iniciado un tratamiento con aspirina en un paciente que se determinó que lo necesita, que es un paciente que no tiene, no va a hacer alergia al medicamento, ni mucho menos. ¿Bajo qué condiciones el especialista puede suspender el uso de la aspirina? Bueno, el primero es que tenga un sangrado. En segundo lugar, la alergia. La alergia, sangrado o que tenga intolerancia. Es decir, el paciente comenzó a tomar aspirina y comenzó a tener acidez. Comenzó a despertarse con acidez, entonces en esos casos tú la suspendes. Básicamente. O que por ser asmático y no había tomado aspirina antes, esté teniendo, probablemente sea la aspirina por el efecto de alergia que le esté provocando el broncoespasmo. Y los pacientes asmáticos, los pacientes hipertensos, doctor, ¿pueden tomar aspirina? Sí, lo otro era que se me olvidó señalar, Sí. volverlo a recalcar porque ya lo habíamos dicho, que no Sí. esté, si está tomando anticoagulante o si va a cambiar a anticoagulante. Claro. Entonces en esos casos debemos quitar la aspirina a menos que haya una indicación. A veces tenemos indicaciones muy específicas, muy especiales, en que tú puedes combinar un anticoagulante a baja dosis con aspirina, pero eso es una decisión del médico porque hay evidencia que eso puede ser beneficioso para el paciente. El paciente hipertenso no tiene ningún problema, si puede tomar su aspirina, puede tomarla perfectamente, no altera sus cifras tensionales y a menos que tenga contraindicaciones para tomarla, entonces en ese caso sí. Hoy hemos estado conversando con el doctor Ángel González Medina y queremos escuchar ya en los minutos finales qué dice la gente y cuáles son sus inquietudes. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Yo quiero preguntarle al doctor, el doctor Pedro Ureña, que era director de SEDIMAR, yo tengo aneurisma simple y él me recomendó que me tomara una aspirina. Yo compro la aspirina, no la compro aquí, me la mandan de Estados Unidos. Aspirina 81. ¿Ese aneurisma es del tabique interauricular o es un aneurisma en otra zona? No, es un aneurisma que la vena aorta se hizo un pinchito, salió sangre por ahí y la misma sangre tapó el pinchito que se hizo en la vena aorta. Entonces yo tengo muchos años ya tomando esa aspirina, doctor, más de 30 años. Entonces, como usted está diciendo que es bueno tomársela en la noche, yo entonces lo haría tomármela en la noche, ¿verdad? Pero yo no compro aspirina de aquí, no es que sean malas, sino que me la mandan de Estados Unidos. Okay. 81. Gracias, Perfecto. doctor. Sí, porque fíjese, cuando hay dilatación aneurismática, lo que pasa es que se forma como especie de un saco. Y entonces ahí se pueden formar trombos, depende de la zona de la aorta generalmente, ¿verdad? O había otra cosa por la cual sí él le dio además que tomar aspirina y fíjese que usted tiene muchísimos años tomándola y no ha pasado nada. Bien, doctor, ya en los minutos finales del programa del día de hoy nos gustaría que usted pudiera dejarle como una recapitulación de lo que hemos conversado hoy a la gente que nos escucha a manera de educarles y de prevenir que puedan tener efectos secundarios por tomar de manera indiscriminada la aspirina. Entonces, recomendarles qué hacer antes de iniciar un tratamiento, por qué no tomar aspirina de manera indiscriminada sin que un doctor se lo haya indicado y cuáles pueden ser los efectos secundarios de hacerlo de esta manera. Sí, muy importante. Lo primero es que si va a tomar aspirina debe ser indicada por un médico, que es el que puede detectar si usted tiene alguna contraindicación o alguna condición que pudiera aumentar los efectos secundarios de la aspirina. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay condiciones en que tiene que tomar aspirina obligatoriamente, a menos que usted esté contraindicada por su condición que le hace que impida tomar aspirina y que no debe dejar de tomarla porque entonces aumentaría su riesgo. Siempre tratando de controlar todos los otros factores de riesgo cardiovascular. Obviamente las personas que toman aspirina, usted sabe que la aspirina puede tener un efecto irritante de su vía digestiva, entonces debe tener un control bastante importante del alcohol, debe ser, de tomar alcohol debe ser algo social, un trago, para evitar que aumente el efecto, ¿verdad?,
secundarios, no solamente del alcohol, sino también de la aspirina, que si ese día o usted venía ya con alguna otra condición que estaba irritando su mucosa de su estómago, entonces eso puede precipitar la aparición de un sangrado. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta y obviamente no llevarse de lo que le diga la gente en la calle, sino consultar con su médico, que es el que puede darle la orientación suficiente para mantener la ingesta de aspirina y evitar efectos secundarios. Doctor, muy agradecidos de este programa tan interesante que hemos desarrollado en el día de hoy. Queremos, antes de irnos, recordarle a la gente que el doctor Ángel González Medina tiene su consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Por allí pueden hacer sus citas al 809-541-0455 y al 829-642-4473. Doctor, agradecidos. Como siempre, el agradecido soy yo que tengo la oportunidad de poderme comunicar con la gente y poderle orientar para que beneficio de su buena calidad de salud y de sobrevivencia. Así es, a ustedes que nos escuchan también agradecerles el favor de su sintonía. Será hasta mañana, si Dios lo permite, cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.